¿Cómo están? Hoy continuamos con el contenido puentes, que son sus contenidos serían puentes, funciones de los puentes, arquitectura de protocolos de los puentes, encaminamiento estático, técnica de árboles de expansión, redes, puentes y carteros. Puentes. Para interactuar una LAN con otras redes se utilizan dos métodos generales, que son puentes y los dispositivos encaminamiento. En cuanto a puentes, son la opción más sencilla diseñados para conectar LAN, que utilizan protocolos idénticos y muy similares en las capas física y de acceso al medio. Su procesamiento es mínimo. Lo más avanzado permite interconectar formatos MAC diferentes, como una Ethernet con una red en anillo. Y en cuanto a dispositivos de encaminamiento, son de propósitos más general y pueden interconectar una variedad mucho más amplia de redes LAN y WAN. Existen varias razones para el empleo de varias LAN interconectadas mediante puentes, que son fiabilidad, prestaciones, seguridad y geografía. Un puente conecta dos redes LAN A y B y usan el mismo protocolo MAC. Sus funciones esenciales son filtrar, leer todas las tramas de una red, aceptar solo las dirigidas a la otra red, y reenviar, que es retransmitir las tramas aceptadas a la red de destino utilizando el protocolo de acceso a dicha red. Un puente en este proceso se realiza en ambos sentidos, gestionando el tráfico de A a B como de B a A. Un puente opera de manera transporte, copia y retransmite las tramas de una LAN a otra exactamente con el mismo patrón de bits, sin modificar su contenido, formato o añadir cabeceras. Esto es posible. Ambas redes utilizan protocolos idénticos. El puente debe disponer de suficiente memoria temporal para aceptar demandas de pico. Debe presentar capacidad de direccionamiento y encaminamiento. Y un puente puede conectar más de dos LAN. Arquitectura de protocolos de los puentes. Un puente MAC opera en el nivel MAC para conectar las LANs. Su función es capturar las tramas de MAC cuyo destino está en otro, almacenarlas temporalmente, retransmitirlas intactas a la LAN destino. El puente es transparente para los protocolos de capas superiores como LLC. Cuando las LANs no son adyacentes, se pueden usar dos puentes interconectados por una red intermedia. En este caso, el puente origen encapsula la trama MAC completa para enviarla a través del enlace, y el puente destino la descapsula antes de retransmitirla en su forma digital a la estación final. Encaminamiento estático. Las empresas interconectan cada vez más redes locales usando puentes. Cuando hay muchas redes, es crucial tener rutas alternativas para distribuir el tráfico, mantener la conexión si un puente falla. Por esto, las tablas de rutas fijas ya no son suficientes y se necesita un encaminamiento dinámico que se adapta a los nuevos cambios. Cuando un dispositivo envía datos a otro en una red diferente, varios puentes pueden recibir las tramas. Cada puente debe decidir si reenviarla o no y por qué camino. ¿Qué redes con rutas redundantes? Esta decisión se complica. Lo ideal es elegir la ruta más corta, pero si falla, se debe usar una alternativa automáticamente. El encaminamiento estático, dando como soluciones el encaminamiento estático y el encaminamiento dinámico. En conclusión, el encaminamiento estático es sencillo pero limitado. Para redes modernas
con necesidad de fiabilidad y adaptación, el encaminamiento dinámico es esencial. La técnica de árbol de expansión, el método de árbol de expansión permite a los puentes crear y actualizar automáticamente una tabla de encaminamiento ante cambios en la red. Su algoritmo se basa en 3 funciones que son retransmisión de tramas, aprendizaje de direcciones y algoritmo de árbol de expansión. En la transmisión de trama, un puente utiliza una base de datos de retransmisión por cada puerto que registra las direcciones de las estaciones ubicadas en el mismo lado de la red que ese puerto. Cuando recibe una trama, consulta esta base de datos para decidir si debe transmitirla y, de ser así, por qué puerto específico debe hacerlo. En el aprendizaje de direcciones, los puentes pueden aprender automáticamente las direcciones de las estaciones de red mediante mecanismos simples que utilizan las tramas que reciben. ¿Cómo funciona el aprendizaje? Detección de la dirección, actualización de la base de datos, gestión de la información. En esencia, es un sistema de aprendizaje automático que se mantiene actualizado escuchando el tráfico de la red usando temporizadores para olvidar información antigua. El algoritmo de árbol de expansión. El mecanismo de aprendizaje automático de direcciones falla cuando existen bucles en la topología de la red. Los bucles causan problemas graves. Duplicación de tramas, y base de datos corrupta. El algoritmo del árbol de expansión, para resolverlo se utiliza un principio de teoría de grafos. Se puede crear un árbol de expansión que mantenga la conectividad de toda la red, pero elimine todos los bucles. El árbol permite a los puentes intercambiar información, seleccionar un camino único, ser dinámico. Es esencial, el algoritmo apaga lógicamente las conexiones redundantes para evitar bucles, pero las tiene disponibles como respaldo por si falla la ruta principal. Tenemos el punto de redes, puentes y carteros. Paseando con Euler, el problema del puente Königsberg consistía en recorrer 4 zonas conectadas por 7 puentes, pasando por una sola vez por cada uno. Euler lo resolvió representando las zonas como vértices y los puentes como aristas, creando así la teoría de redes. Demostró que es importante recorrer todas las aristas una sola vez si hay de 2 vértices con grado impar. Este recorrido se conoce como camino de Euler. El problema original se simplificó para analizar si es posible recorrer todos los vértices de una red pasando por cada arista una sola vez. Este problema, conocido como el de los puentes de Königsberg, fue resuelto por Leonhard Euler, dando origen a la teoría de redes y el concepto del camino de Euler. La solución establece que este camino solo es posible si la red no tiene ningún vértice con un número impar de conexiones. La demostración de esta regla, sin embargo, es un tema aparte. El problema del cartero chino, planteado por Michael Watt en 1962, busca la ruta cerrada más corta para repartir correspondencia pasando por todas las calles que son las aristas.
se resolvió aplicando el concepto del camino de Euler. Sin embargo, esto difiere del problema de encontrar un recorrido que pasa por todas las casas, que son las vértices, una sola vez, conocido como el camino de Hamiltoniano, en honor de William Hamilton. Aunque el problema parece sencillo, aún no existe una demostración general que permita identificarlos en cualquier red, por lo que sigue siendo un tema de estudio en matemáticas. Naufrague en este artículo en las matemáticas se aplican para entender sistemas complejos como Internet. Explica que Internet es una red física con una estructura de 3 niveles, una que es la columna de vertebrales de fibra óptica, proveedores de servicio y los usuarios finales. El autor utiliza este caso para destacar la importancia de la ciencia básica, ya que investigaciones fundamentales pueden derivar de aplicaciones con un impacto global masivo. Y finalmente señala que el concepto de red es universal y aplicable a muchos otros campos como el transporte de biología y las redes de citas bibliográficas. Tejiendo con las redes para analizar redes, destacando la direccionalidad como un criterio clave para clasificarlas. Esto significa que las conexiones entre vértices pueden ser unidireccionales, como una red alimenticia o en la web. Y otra propiedad fundamental es el grado de una vértice, que es el número de conexiones o enlaces que tiene. Y finalmente el texto plantea la pregunta central: una vez que un problema se representa como una red, que la pregunta es: ¿qué se puede hacer con ella? Y por último, las redes matemáticas. Las redes pueden representarse matemáticamente mediante matrices de adyacencias. Estas matrices, cada entrada a I, J, representa la conexión entre dos nodos que son I y la J. Se asigna un 1 si existe una conexión, 0 si no lo existe. Esta representación matemática manejada mediante el álgebra de matrices y con ayuda de computadora permite analizar las propiedades de red de cualquier tipo, convirtiendo en una herramienta poderosa para estudiar su estructura y comportamiento. Con esto concluyo el contenido de hoy. Muchas gracias.